Ok, bueno, una disculpa por la cuestión técnica. Ahora sí, vamos a leer de nuevo. Dice, ustedes se deben escanear de derecha a izquierda, dice, Abba Rabbi Yehuda Amar, Dei, dice, Iman Deimi, Keshet Beyi, Rinin Tashir, Lebarahab, Baru Soher Everit, Ubeauta, Lav Deihu, Gabir Begadbad Kadeka, Yeod Belah Bod, Elah Disimilimin Gair, Besimein, Seir Besimein, La Gair, Keit Simnin, Igetese Bishimini, Beshamini, La de Kedeshit, Raim, Gebanoel, Lesehaban, de Hataim, Beri Beshir Alim, Kad, Ginon, Shapirin, de Gair, Keshet, Begunoid, de Ibnuj, Lat. Ok, entonces nos dice, pero Rabí Yehuda dijo, quien ve el arco iris con colores brillantes debe recitar la bendición. Bendito es el quien recuerda el pacto. En el exilio el arco iris no brilla con colores apropiadamente, debido a que el exilio, Malhut, no recibe apropiadamente, ya que a condicionar la unificación de las tres columnas para estos tres colores del arco iris, aquí recordemos que las tres columnas representan los tres columnas del árbol de la vida. La derecha es la columna blanca, la izquierda es la columna roja y la central es el color verde. Además, algunas veces apenas brilla y en otras veces no brilla de plano. Los colores del arco iris indican los méritos de los levitas, sacerdotes y los hijos de Israel cuando están en su belleza, ya que el arco iris está radiante en sus tres colores. El secreto es los tres colores. Entonces, esta es una lección que nos dice Moshe Rabbeinu, que le dice a Shimon Bar Yochai, y es una lección para nosotros. Nos dice Rayam Memna, que es el pastor fiel, que es Moshe Rabbeinu, dice, el pastor fiel dijo, lo que dijiste está bien, pero dado que Elías es Pinjas, ojo aquí, Elías es Pinjas. ¿Qué quiere decir? Que el profeta Elías es Finehas en español. Aquí estamos hablando ya de un tema de encarnación. Quien sentía fervor por el pacto. ¿El pacto cuál es? El símbolo del pacto es el arco iris. Es el berit que Dios dio a Noaj como una señal de que no destruiría a la tierra nunca más. Uno debe establecer nuevas e importantes interpretaciones acerca de él. Nos sigue diciendo el Zohar nos viene diciendo Moshe Rabbeinu a través del Zohar. Es una revelación. Es por esto que en esta porción de la Torah es llamada Pinjas por él, a saber, por Elías, quien era Pinjas. Aquí recalca muy abiertamente, de quien está dicho, he sido muy ferviente. Esto está en Primera de Reyes, en capítulo 19, versículo 10. Esto se refiere a dos formas de favor. Una, el nombre celestial de Shaddai. Ustedes saben que Shaddai es el nombre que corresponde a la céfira de Yesod. Muy bien. De Seirompín. Y la otra es el nombre inferior de Shaddai. ¿Cuál es el nombre inferior de Shaddai? Metatrón llamado Shaddai. Y es por el que él hizo el juramento por las dos. Y estas veces está dos veces escrito no. Entonces, y ahora levántate, Rabí Yoshi de Galilea, y habla porque dijiste cosas hermosas en la discusión previa, que el arco iris solamente viene para proteger al mundo. Es como el rey cuando su hijo peca y el rey ve a la reina,
anula el disgusto con su hijo, como está dicho, y yo miraré para recordar el pacto perpetuo. Eso está en Génesis 9:16 nuevamente. Por lo tanto, el arco iris solamente aparece para proteger al mundo, porque este es el secreto de Malhut. Como se explicó arriba, aparece solamente en preciosa vestimenta real el secreto de los 3 colores. Pero cuando hay una persona justa en el mundo, él es el pacto sosteniendo el pacto. Esto significa que establece la unión entre Seiranpin y Malhut y por lo tanto no hay necesidad de despertar a Malhut por medio del arco iris. Es muy claro en esta parte, pero sí es importante pues, resumir un poquito estas cosas. Quiere decir que el arco iris brilla más o brilla menos en función de si un lugar, llámese ciudad, colonia, país, etcétera, hay justos, y estos justos son los encargados de proteger ese lugar. Y digo, llama la atención por la fotografía que está aquí, porque de alguna manera Guadalajara o nuestra zona metropolitana hay cierta protección, aunque problemas no deja de haber. Y si nosotros nos hemos dado cuenta, pues Guadalajara durante mucho tiempo ha estado protegida de tantos desastres. No deja de haber violencia, pero sin embargo, ahí está. Entonces, el verde representa a Jacob, que es la unión entre Abraham e Isaac. El blanco representa a Abraham y el rojo representa a Isaac. Entonces, pero también está la parte de Ismael y de Esab. ¿Sí? Bueno, entonces es un comentario con relación al significado del arco iris. De esto, pues la parashá de Noah habla y con mayor y con mayor amplitud respecto a pero aquí no deja de señalarlo que de que los justos son los que protegen este mundo. ¿Sí? Ya sabemos que este mundo es protegido básicamente por los patriarcas, por Abraham, Isaac y Jacob, que representan el arco iris. Y ahora es nada más como un comentario entre paréntesis que no tiene nada que ver con lo de la Torah, pero ni con el Zohar, pero pues, ¿qué colores tiene nuestra bandera? Bueno, ¿coincidencia? Tiene mucho que ver. En otra ocasión hablaremos de ello. Lo mismo los símbolos esotéricos que tiene la bandera, entre otras cosas. Seguimos adelante. Bueno, aquí nos habla de cómo la humanidad que hoy vemos en gran mayoría no se parece a la humanidad del Mashiach, aunque ya sabemos que estamos en la edad del Mashiach, pero hay una mezcla de mucha gente inconsciente, nada preocupada por su espiritualidad y más ocupada por sus cosas mundanas. Entonces, aquí nos habla de que hay una humanidad que depende, dice, antes de la entrega de la Torah, la humanidad dependía del masal. ¿Qué es el masal? El masal es toda la influencia de las estrellas y las constelaciones para la humanidad. Entonces, nosotros sabemos que los animales se rigen por las condiciones astrofísicas. Así cuando un perro o un gato tienden a parearse,
pues en ciertas condiciones astrofísicas es como ellos realizan por ejemplo, su actividad para reproducirse. Entonces, ellos dependen absolutamente del astral, vamos a decir, de la astrología. Entonces, una persona que no se preocupa por su espiritualidad, que no conoce esto que nosotros estudiamos, es víctima de, de estas influencias astrales. Entonces dice, la humanidad que conocemos hasta hoy es diferente a la del Mesías. La primera, que fue hace 6.000 años, ha dependido de las fuerzas astrales y la del Mashiach está sobre la influencia astral. Entonces, en el versículo 66 del Zohar, le voy a dar una lectura aquí que está interesante, nos habla de cómo es que podemos los seres humanos salir de la influencia astral. Y aquí nos dice, miren, dice, por esta razón, todo aquel que se dedica a la Torah es liberado de la influencia de las estrellas y las constelaciones. Por estudiar la Torah, es decir, por estudiar los secretos profundos de la Torah a través del Zohar, aquí se quiere decir con intención de cumplir sus leyes. Si no es su intención cumplir con estos mandamientos, entonces él es como uno que no se dedica a la Torah, y las estrellas y las constelaciones mantienen influencia sobre él. Es decir, todo aquel que no se preocupa por su vida espiritual está sujeto al tikkun, al karma que llaman coloquialmente, es decir, víctima de las circunstancias. Pero aquel que se dedica a la Torah sale de esa influencia. Esto es aún más cierto con respecto a la gente común, quienes son parecidos a los animales. Acerca de quienes está enseñado, maldito sea quien se acueste con un animal. Esto está en Números 27-21. Quiere decir que el control de las estrellas y las constelaciones sobre ellos ciertamente no es anulado. Bueno, aquí aunque habla un poco de la zoofilia, pero está diciendo que todo aquel que no se preocupa por su vida espiritual, pues está sujeto a las olas del destino, vamos a decirlo así. No tiene control sobre el destino. Y a ver cómo nos va. Bueno, pero también en la humanidad del Mashiach tiene una conciencia del amor al Creador. A ver, vamos a tratar de entender un poquito. Definir el amor nos lleva mucho tiempo. Lo único que sí hemos aprendido es que el amor no es nuestro. Cuando nosotros decidimos que amamos a una persona, es que el amor del Creador se manifiesta a través de nosotros. Pero lo único que podemos hacer es enamorarnos de Akadosh Baruj Hu, del Creador, de Dios. Entonces, ¿y cómo? ¿Cómo nos podemos enamorar? Ya hemos estudiado en otras clases que la única manera de enamorarnos de Él es conociéndolo. ¿Y cómo lo podemos conocer? Conociéndolo a través del Sod, es decir, a través de los secretos del Zohar. ¿Por qué? Porque ya aprendemos cómo piensa, cómo es, cómo se comporta con nosotros y todo. Y todo esto, cuando nosotros nos enamoramos de Él, entonces podemos decir que amamos a los otros. Porque ¿cómo me puedo yo enamorar de un ser humano si no amo al Creador? Si no lo conozco. Porque las personas son una chispa divina de lo que existe en este mundo, porque ahí puedo ser capaz de ver la chispa divina que hay en el otro. Y entonces, entendiendo en el amor divino, aprendo que esta chispa está en el ser humano, y entonces puedo, ahora sí, ser
manifestar mi amor a la humanidad. Entonces, aquí nos dice, Moshe Rabbeinu también nos dice que la Torah empieza por la letra Bab y termina por la letra Lamed. ¿Por qué decimos que empieza por la letra Bab? Porque, por la letra Bet, perdón, me distraje un momento, porque la letra Bet empieza con la Bet de Bereshit. Bereshit, que quiere decir en el comienzo, bueno, que se lo traducen en el comienzo, y la última letra, que es la Lamed, es la letra de Israel. Quiere decir que es un proyecto desde el principio hasta el fin, donde se habla el proyecto Israel. Y la Lamed con la Bet, si la juntamos, nos dice Lev, que quiere decir que Lev es corazón, que es el corazón del pueblo de Israel. Y mientras que el hígado es esa, bueno, estas correspondencias de los órganos del cuerpo humano con relación a los personajes bíblicos los vamos a ver un poquito más adelante, en esta misma paracha. Y el Zohar nos dice, si quieres convertir al acusador, al ángel acusador, en defensor, que suba el hígado al corazón. ¿Cómo está eso? En el hígado radica las emociones más bajas. Incluso el Zohar nos habla me parece que en esta misma parasha más adelante, que en el hígado radica Samechmen, el ángel de la muerte. Samael, lo digo de manera pedagógica. ¿Por qué? Porque ese es su órgano favorito, porque ahí están las emociones más bajas. Dice el Zohar que de ahí, dice la parasha de Pinhas, que de ahí surge el líquido que se llama, lo traducen como la hiel. Esto lo está diciendo hace más de 2000 años. Y de la hiel se mezcla con la sangre. Y la sangre fluye a todo el cuerpo. Órgano que va pasando, órgano que va contaminando. Y de ahí vienen las enfermedades. Por eso se habla mucho que de las enfermedades emocionales, o muchas que llaman psicosomáticas, pero generalmente son las emociones bajas, son las que llegan a enfermar al cuerpo. Por eso dice que suba el hígado al corazón. ¿Qué quiere decir? Que las emociones más bajas tiene uno que subirlas al corazón, porque en el corazón está Israel, que es Jacob, y allí purificar estas emociones y cambiarlas por emociones. Por eso dicen, el corazón tierno trata bien a las personas. Por eso la sangre sube del hígado al corazón y del corazón se reparte a distintas partes. Muy bien. ¿Qué hay entre Esab e Israel? Quiere decir que hay que traer gente idólatra o gente perdida en Teshuvah, que conozcan los secretos del cielo y que es la única manera de conocer la fuente de que todo vaya bien. Este es trabajo del embajador. ¿Y quién es el embajador? ¿Quién es el embajador de este mundo? El pueblo de Israel. Es el embajador de Akadosh Baruj Hu. Es en todo su trabajo es convertir a las personas para que cuando llegue el Mashiach ya no haya conversión. Por eso dice que cuando el Mashiach llegue, pues ya todo el mundo no va a tener el mérito de la conversión. ¿Por qué? Porque él lo va a mostrar, pero ya no lo va a llegar por mérito propio, sino por la misma llegada del Mashiach. Por eso transformar el acusador en defensor. Muy bien. Seguimos adelante. Ahora vamos a meter el tema del levirato. ¿Qué es el levirato?
aquí ya nos vamos a meter en temas de reencarnación. ¿Por qué? Porque está prohibida el matrimonio entre el hermano, entre la esposa de un hermano. Sin embargo, hay una lección que nos menciona en el versículo 46, también de esta parasha de Pinhas, en la que nos habla de cómo se puede permitir en condiciones muy especiales el levirato. Es decir, lo explico de la siguiente manera. Están dos hermanos. La esposa de un hermano, de uno de ellos, el hermano, por ejemplo, el hermano mayor, se casa y deja viuda a la mujer, pero no tiene hijos. Entonces, hay una prohibición tácita de casarse, pero en el caso muy especial, cuando el hermano no ha procreado, entonces el hermano tiene pues hay una ley que dice que puede casarse con la esposa del hermano, de la viuda, pues, lo cual resulta pues un poquito contradictorio. Pero ¿por qué se tiene esa costumbre o esa ley que creo que no es muy común, pero que según nos dice que esta ley, que si el hermano se casa con la viuda, va a tener un hijo y ese hijo es el esposo de la viuda? Es decir, lo hace regresar en vida para que el hermano complete su misión, porque está muy claro desde el principio del jardín del Edén. Se nos dio una ley, un mandamiento que dice perú, es decir, creced y multiplicaos. El versículo 45 nos dice: y por esta razón, en un mandamiento del Santísimo Bendito es Él, que un hombre debe casarse con la viuda de su hermano fallecido para tener un hijo por su hermano. Pero él no está perdido en este mundo, y esto es como el secreto de las clases mezcladas en los flecos, porque se ha dicho: lo que te he prohibido en su lugar, te lo he permitido en otro. Te he prohibido mezcladas en general, permitido especies mezcladas con flecos. Te he prohibido casarte con la esposa de tu hermano, pero he permitido a la viuda casarse. De manera similar, uno puede injertar manzanas y dátiles. Aquí son dos temas al mismo tiempo del cual vamos a hablar. Para el hombre también está prohibido juntarse con una que no es de su especie, lo cual es incesto, pero para el matrimonio por levirato, uno debe injertar las diferentes especies de modo que el alma del fallecido no sea perdida, para que el nombre no sea borrado de Israel. Es decir, en Números 25:6 dice que todo aquel hombre, mujer, que no haya procreado hijos en este mundo, es como si no hubiera vivido. Entonces, tiene que regresar nuevamente para poder procrear. Pero miren, dice que el alma regresa a Dios, pero si el alma es imperfecta, es reencarnada. Y si un hombre no tiene hijos, su alma no es perfecta. Es decir, un hombre que
hombre o mujer, que no haya tenido hijos es como si no hubiera vivido. Seguro tiene que tener una reencarnación para poder tener un hijo. De ahí la razón del levirato, porque si el esposo de la viuda, el hermano, no tuvo hijo, entonces él tiene que regresar para poder crear. ¿Y cómo lo puede regresar? Pues precisamente el hermano se casa con la viuda y es para que el hermano, el niño, salud, para que el niño regrese o el bebé regrese y tenga una oportunidad de procrear más adelante cuando sea su etapa reproductiva en un hijo y cumplir con el mandamiento de crecer y multiplicarnos. Un poquito complicado, ¿no? Pero hay que entenderlo que si una persona, un hombre o mujer, no ha tenido hijos, tiene la oportunidad de regresar para cumplir ese mandamiento. Dice también que si un hombre ha hecho mal durante 3 reencarnaciones, no le será dada la cuarta oportunidad y es enviado al Geinón para su juicio y purificación. ¿Qué quiere decir 3 veces? Porque las 3 veces son los 3 sefirot superiores. Pero también nos dice que mediante varias reencarnaciones, la persona que ha perfeccionado su alma se vuelve un justo y no volverá más a este mundo. También nos habla de que Moshe Rabbeinu reencarna en cada generación hasta la llegada del Mashiach para salvar las almas de los hijos de Israel, los cuales nos dan la garantía que Moshe está continuamente viniendo en todas las generaciones para salvar las almas de Israel, porque así como nosotros, como el mundo se comporta actualmente, pues el mundo ya se debería haber destruido muchas veces. Miren, recordando un poco la parashá de Noaj, la razón por la que se destruyó, hubo esa destrucción del diluvio, fue precisamente porque esas cruzas de humanos y ángeles caídos que se generaron los humanoides o los gigantes, porque ellos tenían una promiscuidad sexual y tiraban su semen a la tierra. Pero hoy, no sé cuántos habitantes habría en ese tiempo, pero hoy, fíjense la cantidad de promiscuidad que hay en el mundo. ¿Cuántas relaciones sexuales hay de manera así? Justamente el otro día estaba escuchando a una persona que hablando acerca de sus hijos, de cómo cuidarse, y ellos mismos les compran sus preservativos a sus hijos como comprarles servilletas o papel higiénico, ellos mismos. ¿Qué es lo que están provocando? Esa inconsciencia está provocando que esas generaciones se comporten de manera incorrecta. Y si en tiempo de Noah se hizo esa destrucción a causa de esta situación, pues imagínense ahora cuánto no se tiene ya merecido que este mundo se destruya. Sin embargo, por la presencia de los justos, de los Sadikim y Moshe, protege al pueblo de Israel y por pocos todos se salvan. Y ahorita vamos a seguir hablando de los justos. Entonces, Moshe reencarna en cada generación para salvar las almas de los hijos de Israel. Vamos a seguir, ahorita volvemos al tema de los Sadikim. Ahora vamos a hablar de el vino. Bueno, esto lo menciona el Zohar en su capítulo 12 de esta paracha. Vamos a hacer algunos comentarios. En Teilim, en los Salmos, en el 104, 15 nos dice, el vino alegra el corazón del hombre.
Entonces, cada elemento en el Zohar tiene una simbología. Así que, por ejemplo, en la Torah se dice que pan, leche, miel y vino. Sí, lo hemos encontrado. Pan, le vamos a encontrar una similitud cuando leemos la Torah. Pan es el sentido literal de la narrativa de la Torah, de la Biblia, del Antiguo Testamento, o de los libros que corresponden al Antiguo Testamento. Entonces, si lo leemos literalmente, lo único que estamos comiendo es pan, es decir, lo más bajo. La leche es el sentido alegórico de las historias que se narran en la Torah. La miel es el sentido gemátrico y de las historias, pero el vino representa el sentido profundo de la Torah. En Shabbat, cuando se hace la cena, cuando se va a hacer el kiddush del vino, se tapa el pan. ¿Por qué? Porque el pan es el sentido literal de la Torah, mientras que el vino es el sentido profundo, el secreto de la Torah. Y así, por ejemplo, en el vino, en hebreo se dice yajim, y su simbología es 70, yud, yud, nun, son 50 más 10 son 70, que es igual a la palabra sod, que es secreto. Sod, que es Samet, Bab, Dalet, que es 60 más 6 más 4, también nos da 70. Entonces, cuando dice el vino regocija el corazón del hombre, es decir, el conocimiento secretos de la Torah proporciona felicidad. Cuando nosotros conocemos los secretos profundos que nos narra la Torah y la entendemos, porque muchas veces en la historia parece que hay situaciones muy complicadas y violentas, algunas muy bonitas y otras de miedo inclusive, pues si te quedas con esa historia, pues no entendiste nada. Lo que estamos aquí tratando de ver es que el sol, es que el vino representa el sentido profundo de la Torah. Entonces ahora sí decimos, el vino regocija el corazón del hombre, que es con conocimientos secretos de ellos, y nos da felicidad. Por eso cuando nosotros aprendemos algo bueno aquí, pues nos sentimos muy bien y se nos despejan muchas dudas que no entendíamos antes. Y nos dice también que está escrito que quien estudia la Torah con satisfacción o con felicidad, solo recibe bendiciones. Y los que estudian con insatisfacción, pues no reciben las bendiciones, reciben maldiciones. Por lo tanto, hay que estudiar la Torah entendiendo sus secretos, es decir, su vino. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos aquí, pues todos salimos contentos. Y nos dice que también el vino tiene dos colores, el rojo y el blanco. Que el rojo es el juicio y el blanco es la misericordia. Dice, cuando el Zohar habla de la importancia del vino, el rojo y el blanco y la alegría del corazón que provee el vino, uno no puede dejar de notar la similitud con el fluir de la sangre a través de nuestra vena y nuestro corazón, el cual borbea sangre a través del cuerpo. Además, la sangre está compuesta de dos colores también, que son las células, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos están vigilando constantemente por si hay alguna enfermedad, combatiendo los gérmenes, las infecciones que entran al cuerpo. Las células rojas entregan oxígeno al cuerpo y remueven los desperdicios. Cabalísticamente hablando, cualquier forma de enfermedad es un juicio. La eliminación de las enfermedades, de acuerdo con la Kabbalah, es misericordia. Los glóbulos blancos son la misericordia eliminando la enfermedad y el juicio de las células rojas de la sangre.
Aquí leo los comentarios, dice, una rosa, dice el Zohar, también expresa juicio y misericordia, indicando el color rojo y el blanco de las rosas y por sus espinas y dulce aroma. Esto lo vimos al principio en Bereshit. Sus espinas representan juicio y su fragancia representa misericordia. ¿Sí? Entonces, conocer estos secretos nos da las fuerzas sanadoras que irradian de los textos antiguos. El hecho de que estemos viendo esta clase, de lo que hayas escaneado ese versículo del Pinjas, el simple hecho de mencionar Pinjas, hay una energía de sanación en ti que me estás escuchando y en mí, en todos. Físicamente el vino es una rica fuente de dietética de flavonoides fenólicos que son antioxidantes efectivos. Los antioxidantes también combaten la arteriosclerosis o atasco de las arterias. Por eso se recomienda un buen vino de uva. No estoy hablando de licores, de vino de uva. Porque hay gente que confunde el vino con los licores. El vino de uva, una copa muy recomendable. El alcohol del vino altera los niveles lípidos mediante la disminución del colesterol total y la elevación de los niveles de lipoproteína de alta densidad, lo cual retrasa incluso e invierte la formación de la placa de colesterol en las arterias. Aquí estamos hablando también de una manera cómo se sana el cuerpo. Esto es en el aspecto físico, pero ya entendimos cuál es el sentido espiritual. Por eso en la copa de Kiddush se hace la bendición del vino. Cuando nuestros ojos beben ahora de la copa de vino, sus bendiciones son despertadas. La luz que es atraída divina, es decir, del Atzilut, de la parte superior del árbol de la vida, elimina la furia y la venganza que arde en nuestro corazón. La ira endurece nuestro corazón y obstruye nuestras arterias. Ahora que está aliviada y alegre, nuestras arterias están desbloqueadas y aclaradas y el colesterol es disminuido. Bueno, hay unos comentarios muy interesantes aquí. Entonces, aquí hay un comentario también interesante que se los voy a leer rápidamente. Dice, en esta parashá invocamos la esencia del ángel Metatrón, quien representa la restauración de la juventud y la inmortalidad, la cual, de acuerdo con el Zohar, ocurre a través de la iluminación de Joumá, que es atraída de Binah. Así los versículos que hablan los misterios de Metatrón, pues vamos a estudiar, seguimos estudiando. Esta parashá es un poco muy larga, pero vale la pena porque fíjense que hay personas que no han profundizado mucho en la Kabbalah, pero que estudian Kabbalah y cargan su librito de Pinjas, el Pinjacito que se dice, pero sin entender qué es lo que representa esto. Y ahora que estamos estudiando esta parashá de Pinjas, ayuda mucho a sanar a todas las personas. Dice, así los versículos que hablan de los misterios de Metatrón revierten el proceso de envejecimiento y la declinación de la función fisiológica. Las células son regresadas a su estado embriogénico, como las células madre, donde son ahora purificadas y libres para repoblar y regenerar el cuerpo humano eternamente. Aquí viene el secreto de la salud. La ciencia médica hoy reconoce que el Zohar reveló hace mucho tiempo las células madre que realizan han sido llamados actos de resurrección biológica. Aquí estamos hablando de que esto ya se sabía hace más de 2000 años, cuando las células madres es un descubrimiento relativamente nuevo. La enzima telomerasa inmortal causa que las células se dividan indefinidamente en vez de morir. La esencia espiritual de la telomerasa florece en nuestras saludables células normales mientras que desaparecen las células tumorales. Bueno, entre otras cosas, aquí espiritualmente se nos infunde la bondad amorosa y la luz de Jochma y Binah cuando el balance entre juicio y la misericordia, nuestros glóbulos blancos y rojos y nuestro corazón y nuestra alma, esto mitiga el juicio y detiene la enfermedad.
Ahora ya entendemos por qué Pinhas, esta parasha, este librito de Pinhas o esta parasha representa mucho la salud. Pues imagínense, antes de, en su librito azul, antes del nombre de Dios Mer Hei Shin, que es de Moshe, hay una parasha muy interesante que conviene, pues, digo, unos versículos de Pinhas que ahí vienen y que hay que escanearlos. Y por cierto, viene traducido. Aquí nos cambia un poquito de tema y nos habla de la hierba. Dice, no hay una sola hierba que no tenga una estrella que le diga florece. ¿Qué quiere decir? Que la hierba, es decir, las verduras, están destinadas a alimentar a los seres humanos, claro, que son comestibles, pero también dice que hay una hierba que no tenga una estrella que le diga crece, es decir, que no hay un ángel que no esté al pendiente de su crecimiento, es decir, que existe una inteligencia cósmica que se encarga del alma de esa hierba, o de esa planta, o de ese árbol. ¿Qué quiere decir? Que existe un ángel o una estrella que cuida esa alma. Por eso, cuando existen los transgénicos, no se trata de estar a favor o en contra, sino simplemente saber. Cuando hay un injerto entre árboles de la misma especie, no hay problema, pero cuando se mezclan especies diferentes, entonces el ángel se descontrola y entonces ya no sabe, ya no reconoce esa alma de ese ser vivo. Por eso es importante que tengamos en cuenta que las cruzas en especies no son buenas. Ya digamos en el humano, digo, por ejemplo, la mula que no va a ningún lado, es una cruza de especies. Así, los hombres, los seres humanos, y todo lo que comemos debería ser, pues, sin mezcla. Esto los dejo entre paréntesis. Dice, el vino cuando entra en la persona se enrojece y se disemina a todos los órganos, es decir, los secretos dan felicidad y salud a todos los órganos del cuerpo. Bueno, entonces, también hay otro concepto que se llama aceite, el aceite que en hebreo se dice Hashemen, que quiere decir de Neshama, es el alma que capta la abundancia y se regocija precisamente de los secretos de la Torah. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Voy a entrar en otro temita y al final vamos a hablar un poco de los días que se vienen antes de otra cosa, ¿sí? Bueno, dice, los cedros del Líbano, ¿por qué los sadiquim en ocasiones sufren en este mundo? Los cedros del Líbano, cuando habla la Torah de los cedros del Líbano, habla de las almas de los justos que Dios plantó en el jardín del Edén. Muchas veces los justos o los líderes sufren para cerrar muchas veces las fisuras a través de nuestro comportamiento que nosotros hacemos, y lo que hacen los sadiquim es sanar esas fisuras. Hace rato comentábamos que pues el comportamiento humano es definitivamente muy animal todavía. Aunque somos seres espirituales, no le damos atención a esta parte, la parte espiritual, no alimentamos el alma. Entonces, cometemos muchos errores por ignorancia, ya sea pues generalmente, aunque digamos que nadie no sabe lo que hace,
todo el mundo es consciente de cuando comete fechorías. Es cierto, pero hay cosas que si supiera, no se harían. Por tanto, esa inconsciencia hace que estemos abriendo continuas fisuras. ¿Y qué es lo que hacen los adikim? Los adikim pues hacen meditaciones, oraciones, ayunos, yehudim, etcétera, etcétera, para poder cerrar esas fisuras que los seres humanos de manera consciente o inconsciente estamos haciendo continuamente. Entonces, ¿por qué el justo sufre en este mundo? Entonces, vamos a poner el caso de un pastor. Aquí el Zohar nos habla del caso de un pastor que lleva su rebaño y que de repente pues se encuentran con un lobo. Y este lobo pues lo que quiere es atacar el rebaño y matar los animales. ¿Qué es lo que hace el pastor? Entonces el pastor lo que hace es saca a su ejemplar más fuerte y lo pone a pelear con el lobo. Entonces, mientras el lobo está entretenido con él, creo que es el morrueco, le llaman, eh, entonces, mientras está entretenido el lobo con ellos, todo el rebaño lo lleva a un lugar seguro el pastor y luego regresa para, para rescatar al morrueco, aunque queda todo herido y sangrado, pero mientras el lobo, pues está luchando con él y lo entretiene, y ahí hay una lucha muy, muy, muy desigual, muy fuerte, pero esto evita que el rebaño se lo dañe. Bueno, esta es una metáfora para decir que el sadik lucha contra el demonio, y mientras lucha el sadik contra el mal, entonces los hijos de Israel son llevados, que es el rebaño, a un lugar seguro. Y cuando ya el sadik está en una situación complicada, viene el pastor, que en este caso es el creador, Kadosh Baruj Hu, y lo rescata del mundo. ¿Dónde lo vemos esto? Lo vemos en varios casos. En el libro de Job, el Satán le dice que tiene a su hijo Job muy consentido aquí abajo y no sé, una serie de cosas. Entonces, el Dios le dice, tócalo, no hay problema, échale ganas. ¿Qué es lo que hace Job? Job lo ataca al Satán, lo hace perder todo, familia, esposa, sus hijos, sus bienes y hasta su salud. Es decir, que era una situación muy quebrantada, mientras el pueblo de Israel es llevado a un lugar seguro. Claro, después, con el tiempo, pues, si hayan leído este libro, si no, léanlo, lo viene y lo rescata y le regresa todos sus bienes, le regresa a su esposa, claro, más joven, pero es la misma alma, y sus hijos y todos sus bienes, y sale adelante, es decir, viene a rescatarlo. Así el pastor fiel, es decir, Moshe Rabbeinu, actuó como yo, sufrió mucho cuando se enfrentó al faraón, es decir, se enfrentó al mal, y por ello se ganó el título de pastor fiel. ¿Por qué? Porque siempre fue fiel a Israel, a Dios, y que le fue en los momentos más duros, y así será en el mundo futuro. Es decir, como el Mashiach lleva en su reencarnación a Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu hizo una promesa de llevar a su pueblo a la tierra que emana leche y miel, es Jerusalén, pero no a Jerusalén geográfico, sino a la tierra, a Jerusalén espiritual. Por lo tanto, él viene, porque en cada encarnación está aquí, pero se revela con el Mashiach ya
en esta época. Entonces, se revela como el Mashiach en un nivel de conciencia superior, como ya lo hemos explicado, donde vienen las almas de los patriarcas, viene Argamán y viene todo lo que viene dentro del Mashiach. ¿Dónde vemos también la guerra de un tzadik? Jacob lucha contra el ángel de la muerte toda la noche. En lo que lucha con el ángel de la muerte toda la noche, que después le cambia el nombre de Israel, él lo vence hasta que le dijo, déjame ir porque ya viene el amanecer. Y le dice que no lo dejaría hasta que le dé una bendición y que le dé su nombre. Dice, ¿para qué quiere ser mi nombre? Pero igualmente le cambia, por inspiración divina, le cambia el nombre de Jacob a Israel. Ahí tenemos también el sufrimiento del tzadik, luchando contra el ángel de la muerte, contra el ángel maligno, mientras su familia, o sea, si su pueblo, es pasado del otro lado del río y queda en un punto seguro. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que su hermano, Esab, cuyo ángel era precisamente con el que luchó y lo venció, cuando quiso llegar, pues lo encontró, en lugar de quererlo matar, como era su plan, llega, lo abraza, lo besa y se pone a sus pies. Una lección muy importante acerca de qué es, pues, por qué los tzadikim en ocasiones sufren en este mundo. Y recuerden lo que nos dice el Zohar, que aquel que se entrega al estudio de la Torah en profundidad, pues le vienen bendiciones por todos lados, pero también es un prospecto a tzadik, a justo. Y es el nombre de nuestro grupo, Aprendiz de Kabbalah y Tzadik. Bueno, aquí le voy a parar para ver si hay alguna pregunta, porque viene otro tema interesante relacionado con los órganos del cuerpo y la representación de los patriarcas o de los personajes bíblicos. Así que les dejo el micrófono si hay alguna pregunta que hayan ya anotado ahí. En fin, voy a pausar un momentito. Sí. Sí, tengo una... Chava, Sí. yo tengo una pregunta sobre el levirato. Sí. Cuando se refiere a las céfiras superiores, estamos hablando, o sea, entendemos que cuando son las céfiras superiores que reencarna 3 veces la oportunidad, o sea, 3 veces hay oportunidad de corregir aquello que no se hizo bien. Se está hablando de Gesed, Abraham, Gebura, No. ¿verdad? ¿No? No, se está refiriendo al mundo O espiritual. arriba, más arriba. Sí, el mundo espiritual, es decir, las almas vienen de Binah. Entonces hay 3 oportunidades para que el hombre o mujer pueda tener hijos. Y es que es una de las funciones de nosotros de venir aquí para procrear, para crear un hijo. Pero si no se ha puesto en una encarnación, pues en una segunda y en una tercera. Por eso es importante tener familia, tener hijos, ¿sí? Aunque luego hay una alajá que dice que si en esta vida no pudiste tener hijos, algunos pueden adoptar hijos o puedes tener un hijo espiritual. ¿Qué es un hijo espiritual? Es un alumno al que tú le vas a enseñar tu sabiduría y él se convierte en tu hijo espiritual. Es una manera de suplir esa falta de no tener familia, pero aún así te viene una gran oportunidad más adelante. Gracias, Chava. Entonces, es 3 veces desde Binah solamente, ¿verdad? Sí, Gracias. Muchas gracias. Ya me quedó claro. That's it, sí.